decirles que para el día de mañana vamos a tener un examen al inicio, es decir, vamos a hacer un examencito de 5 preguntas, 4 de falso y verdadero y 1 de pregunta abierta. Y ustedes van a poder entonces, sus amigos van a poder responder. Y aquellos que ganen las 5 preguntas van a recibir un obsequio especial. Así que presten bastante atención, porque esta noche hay datos muy interesantes que sin duda alguna usted va a tener que memorizar allí. Esta noche hemos estudiado o estudiaremos el reino que destruye la maldad. Y yo quiero que abran conmigo su Biblia. Abran conmigo su Biblia en el capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2. Dice el texto: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. ¿En qué año? Segundo reinado de Nabucodonosor. Y esta noche le propongo que ustedes se contextualicen en ese segundo reinado de Nabucodonosor, que podamos entender qué pasaba en la época de Nabucodonosor, qué había en el reino de Babilonia, quién era el reino de Babilonia, cómo el reino de Babilonia llegó a ser tan grande y por qué este sueño es tan importante. ¿Cuál era el sueño? El sueño de Nabucodonosor está en el capítulo 2, verso 31. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen, y esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tambo de las cenas de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el segundo año de su reinado. Ahora Daniel cuenta el sueño porque se le había olvidado, y ahora le dice también que voy a dar la interpretación. ¿Y cuál era la interpretación del sueño? Tú, rey, eres rey de reyes, verso 37. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, que de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino en parte será fuerte y en parte será frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes,
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Así que sin duda alguna, cuando nosotros hablamos del reino que destruye la maldad, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios. Establecimiento del reino de Dios revelado a Nabucodonosor en un sueño, el segundo año de su reinado. Estaba el rey durmiendo en su cama y de pronto viene un sueño a su cabeza. Pero despierta y se le olvida. Así que comienza a indagar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, y no había ninguno de ellos que pudiese adivinar el sueño. Finalmente, Daniel se da por enterado. Daniel le pide a Dios sabiduría, Dios le revela el sueño y le revela también la interpretación. ¿Y cuál era la interpretación? La interpretación era que así como esa estatua que él había visto, de varios metales, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, y luego los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y luego una piedra se desprende no con mano humana, sino que fue cortada del monte de manera misteriosa, pega en los pies de la estatua y la estatua se convierte en una gran montaña. La interpretación, la cabeza de oro iba a representar a Babilonia. Tú eres, le dijo a Nabucodonosor, esa cabeza de oro. Y luego después de ti se levantará otro reino, es decir, después de Babilonia vendría otro reino. Y luego un tercer reino, y luego un cuarto reino, que posteriormente ese cuarto reino se dividiría. Y después de esa división, en los días de esos reyes, dice, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Dejemos por ahí por un momento y vamos un momento a la historia. ¿Cómo fueron los inicios de los reinos? Si vamos a la Biblia, el libro de Génesis, vamos a encontrarnos que Dios creó a Adán y Eva. Y luego, después de la entrada del pecado, vino la maldad, la tierra se pobló. Pero luego de eso, el Señor decidió poner fin a la existencia humana, salvando a una familia. ¿Cuál familia fue? La familia de Noé. Y luego de la familia de Noé, después del diluvio, de esos hijos de Noé, vinieron generaciones. Y una de esas generaciones, que fue la generación de Cam, dio a luz a Cus. Génesis 10, 8 al 12 dice, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calde, en la tierra de Sinai. Y de esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resed, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Sin duda alguna, después del diluvio, este hombre Nimrod es el primero que inicia a construir ciudades. Algunos historiadores han dicho que Nimrod construía las ciudades. Él era un vigoroso cazador y pareciera ser que no era un cazador como no voy a cazar animales para comer, sino era su deporte, cazar animales salvajes, leones, panteras, tigres, y esto hizo que Nimrod fuera ganando renombre, alabado por su pueblo, visto casi como un semidios. Así que Nimrod comenzó a construir murallas, precisamente murallas para liberar a las poblaciones de las fieras, y construyó ciudades. La gente comenzó a agruparse en ciudades, y dice que construyó Babel, Erech, Akkad, Calde, salió para Siria, construyó Nínive, Rehobot, etc. Pero Génesis 11 dice que los hombres de la llanura de Sinai entonces comenzaron a construir una torre que dijeron, vamos a hacernos una torre y vamos a unificarnos en esa torre. Es decir, ellos querían
formar un símbolo de organización mundial, donde pudieran todos estar unidos en esa torre. A veces nosotros no comprendemos ese tema de la torre, porque pues la Biblia dice construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero la verdad es que esa torre era un templo a los dioses que ellos tenían. Y esto lo vamos a confirmar con asuntos históricos posteriormente. Eran una torre que ellos llamaban la puerta o la conexión, el asiento del cielo en la tierra. Era un desafío a la autoridad divina. En Génesis 11 dice que Dios confundió las lenguas de ellos y la torre no pudo continuar. Vinieron aquellas civilizaciones que se llaman las civilizaciones sumerias, las civilizaciones acadias, primero los acadios, luego los sumerios, y posteriormente empezaron a surgir los países, ¿no? Después de la división de las lenguas comenzaron a surgir los países, pero aquellos países no se conformaban con su territorio. Como por ejemplo, Colombia tiene sus límites establecidos y ahí para allá no paso. Ellos comenzaban campañas expansionistas a conquistar nuevos territorios, lo que se conoce hoy día con el nombre de los imperios. Entonces vamos a encontrarnos nosotros con este mapa. Algunos de ustedes ven, pero quizás no alcanzan a leer. De igual manera está en el idioma de aquellas civilizaciones. Está Sipur, está Babilonia, está Tarkatima, Catal, Karkul, Acera, Tel Rimá. Y bueno, todo esto, estas que hoy día son lugares por Turquía, por Irán, este era el mundo conocido de la época. Este fue el mundo donde se desarrollaron aquellas civilizaciones sumerias y acadias y que posteriormente formó parte de lo que es el imperio neoasirio. Estoy ya ubicándome unos 3000 años antes de Cristo, después de haber ya pasado el imperio de los egipcios. Quienes empezaron a tomar fuerza fueron los asirios, en Nínive, que finalmente, como la primera ciudad del imperio neoasirio fue la ciudad de Nimrud, que parece ser una alusión al nombre de Nimrod. Y este era el imperio. Si ustedes notan, por aquí nosotros vamos a encontrarnos con esta parte, aquí hacia donde está el mar, por ahí van a quedar los hebreos, o Jerusalén, posteriormente este imperio. Este imperio, que era el imperio asirio, es interesante porque fue gobernado por diversos reyes, que en la historia uno de los más famosos es Hammurabi, que hay en una de las bibliotecas famosas que hay en Italia, en Cartago, existe allí una biblioteca donde está el código de Hammurabi, que son leyes muy parecidas a las leyes levíticas, a las leyes que están en la Biblia, el código de Hammurabi. Hammurabi fue uno de esos reyes del imperio neoasirio y ganó mucha fama dentro de la historia. Pero posteriormente nos vamos a encontrar ya en tiempos posteriores con Austen Henry Layard, un hombre que vivió de 1817 a 1894. Y él, un investigador y también arqueólogo, es quien hace las primeras excavaciones, o hace las excavaciones en la primera ciudad asiria, que es la ciudad de Nimrud. La ciudad de Nimrud fue la primera ciudad en ser excavada. Este hombre ha hecho gran parte, o hizo gran parte de las investigaciones arqueológicas que hoy se conocen por las primeras excavaciones, o hace las excavaciones en la primera ciudad asiria, que es la ciudad de Nimrud. La ciudad de Nimrud fue la primera ciudad en ser excavada. Este hombre ha hecho gran parte, o hizo gran parte de las investigaciones arqueológicas que hoy se conocen. Por este hombre conocemos entonces muchas cosas de la cultura siria y de la historia siria. Por ejemplo, allí aparecieron, en esa excavación de la ciudad de Nimrud, aparecieron los primeros leones alados que guardaban los palacios de los asirios.
Entonces los asirios tenían como costumbre o tenían en su templo estos leones. Eran unos leones con cabeza humana y con alas, que según ellos eran los protectores de los palacios para que no entraran los demonios. Pero estos eran esos dioses de los asirios. Así que esos dioses protegían para que las fuerzas malignas, los otros, entre comillas, dioses malos o demonios, no entraran a los palacios. Encontramos, por ejemplo, allí, estas son imágenes que se encontraron en esas excavaciones. Allí encontramos al dios de los asirios y a un rey asirio, entonces ofreciendo sacrificio a esos dioses. Y vamos a encontrar la entrada a los palacios tanto de culto como los palacios gubernamentales. Vamos a encontrar ahí a esos leones alados. Cada que ustedes vean una figura y por internet o algo de esos toros con alas, o leones con alas, con cabeza humana, eso pertenece a la cultura asiria. Era la cultura de los asirios, se implantó con los neoasirios. Aquí encontramos otra de las esculturas encontradas en esas excavaciones, un joven siendo devorado por un león, y allí hay otras especies de jeroglíficos, lo que muestra cómo la cultura egipcia también tuvo alguna influencia en los asirios. Nos encontramos aquí con... ¿Qué pasó? Se desconectó el... Listo, nos encontramos también, por ejemplo, estas joyas, ¿no?, que pertenecían a una de las reinas asirias. Todo eso se encontró en las tumbas de la ciudad de Nimrud. Aquí encontramos nuevamente, mira, todo esto, este era uno de los leones que guardaban la entrada del palacio. Esta es la ciudad de las excavaciones. Todo esto está en el territorio que es Turquía, pero lamentablemente hace unos años, unos 10 años, todo ese territorio pasó a manos de los radicales de ISIS. Y ese grupo terrorista de ISIS se encargó de destruir cada una de estas cosas que solamente quedó en el registro fotográfico. Entonces ellos se apoderaron de los museos, se apoderaron de aquella ciudad y sistemáticamente comenzaron a destruir cada una de estas cosas. La razón, pues, por lo que es recuerdos de culturas idolátricas y de dioses, y el radicalismo de ISIS. ISIS es una ala de ultraderecha del islamismo, y para ellos cualquier cosa que tenga que ver con cristianismo o con otro tipo de religión, pues merece ser destruido. Así que se destruyó. Sin embargo, pues quedó bastante documentado aquel tipo de excavaciones. Los asirios habían logrado dominar ese mundo conocido, no todo, pero sí gran parte, hacían sus extensiones, hasta que se levantó un rey que está mencionado en la Biblia. Y está allí en 2 de Crónicas 20, 28 al 22. Dice: vino contra él, hablando de Acaz, Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. ¿Cuál era la política de Tiglat-Pileser? Los reyes anteriores asirios iban y conquistaban la ciudad. Entonces, para que ustedes nos pongamos en contexto, vamos a suponer que Asiria o Nimrud, que era donde gobernaba Pileser, Nimrud gobernaba aquí en Yopal, ¿cierto? Entonces los reyes anteriores, ¿qué hacían?
vamos a conquistar Agua Azul. ¿Cómo lo conquistaban? Le decían, pues nosotros somos más poderosos que ustedes, pues no los podemos destruir a ustedes, o no queremos destruirlos. Si ustedes nos pagan a nosotros cierta cantidad de oro, de dinero, etcétera, entonces nosotros simplemente guardamos de destruirlos, pero ustedes nos sirven a nosotros, ustedes van a ser nuestros vasallos. Y con esa política de negociación, entonces las demás ciudades iban siendo conquistadas. Pero Tiglat-Pileser dice que él recibió de los dioses, o el encargo de su Dios fue que iba a destruir las ciudades si esas ciudades no se sometían al culto de su Dios. Los reyes anteriores invadían territorios egipcios y le decían, nosotros le damos que ustedes adoren a su Dios. Invadían Jerusalén y decían, tranquilos, sigan adorando a su Dios. Nos importa que nos den la plata y que nos obedecen, no hay más, pero sigan adorando a su Dios. Pileser entonces dijo, no, el Dios a mí me ha dicho que las tierras que yo conquiste tienen que adorar al Dios de los asirios, en este caso a Anuc, y entonces tienen ustedes que adorar. Como encontraba oposición, entonces él quería someter o sometía a los reyes. Y esto es lo que pasa con Acaz. Acaz, que ya conocía la política de los asirios, dice que tomó el templo, despojó la casa de Jehová, es decir, agarró todo el oro, todas las posesiones que había en la casa de Dios, todo lo de valor, y se lo entregó a Tiglat-Pileser. Mira, aquí te entrego esto para que no nos destruyas. Pero no valió eso, porque Tiglat-Pileser dice que no lo redujo a estrechez, no lo fortaleció y no le ayudó el hecho de que él hubiese tomado todos los tesoros y se los hubiera entregado. Esa era la política de Tiglat-Pileser. Así que de alguna manera la política de los asirios había cambiado. Ya era una política de sometimiento. ¿Y cómo hacía ese sometimiento Tiglat-Pileser? A través del reinado del terror, las masacres. Ustedes van a ver unos grabados allá, por ejemplo. Ese grabado de arriba, si ustedes ven, hay unos hombres así, como con manos abiertas, y resulta que allí comienzan las torturas, ¿no? Donde amarraban a unos de las manos y de los pies y los jalaban hasta desprenderle los miembros. Van a encontrar aquí otra, esta aquí abajo, donde, a ver si por aquí puedo señalar con el mouse, esta, donde hay una persona siendo empalada, es decir, están agarrando a esta persona, como cuando usted va a poner un chuzo de carne, ¿no? Lo cogían desde su parte rectal y la atravesaban hasta sacar el chuzo por la boca. Esta era otra forma que él hacía con sus súbditos. Otra forma era despellejar a sus víctimas vivas. Y a través de este reinado del terror, Tiglat-Pileser entonces sometía a los reyes. Y como tenía un ejército bastante fuerte, la crueldad de ese hombre era su marca. Esta es una efigie, un tallado en piedra, también encontrado, de quién era Tiglat-Pileser. Ustedes notan, tiene la misma barba, el tipo de barba que tiene el león alado. O sea, esa era una de las culturas allá. Tiglat-Pileser sometió también a Babilonia, que era en ese momento un reino que quería expandirse, pero no, en este caso Asiria era más fuerte. Por aquí está Babilonia, él se expandió hacia Babilonia, se expandió también hacia Egipto, pero vino hasta Samaria y hasta Jerusalén. Jerusalén no alcanzó a someterla, pero sometió a Samaria, que era la capital de las 10 tribus. Tiglat-Pileser III colocó a Oseas como monarca títere de Israel. O sea, yo te pongo como rey aquí para que tú gobiernes, pero tú haces lo que yo digo. Y Oseas trató de rebelarse con la ayuda de Egipto y fue capturado y cegado por Tiglat-Pileser, que lo llevó a Nínive como trofeo, le sacó los ojos. Ustedes cuando leen, por ejemplo, el libro de Isaías, Isaías le advierte al pueblo: no te apoyes en Egipto, que Egipto es una caña partida, que si usted le pone la mano encima se va a cortar. Y efectivamente, Oseas y los reyes de Israel trataron de apoyarse en Egipto, pero
el imperio asirio y más bajo el mando de Pileser estuvo más fuerte y pues obviamente no logró protegerse de los asirios. Entonces, luego vino Salmanasar III después de Tiglat-Pileser. Ahí encontramos una efigie de ellos, de los asirios, y según los asirios, es una imagen de Jehú, rey de Israel, arrodillado frente a Salmanasar III. Y es en este periodo de Salmanasar III entonces que comienza la dispersión de Israel. ¿Qué fue la dispersión de Israel? Esto que relata 2 de Reyes 17:24. El rey Salmanasar de Asiria atacó y derrotó al rey Oseas, por lo que Israel tuvo que pagar un pesado tributo anual a Asiria. Y el rey de Asiria llevó habitantes de Babilonia, Juta, Aba, Hamat y Sefarvayim, y los instaló en las ciudades de Samaria y en lugar del pueblo de Israel. Y los asirios pues tomaron posesión de Samaria y de las demás ciudades de Israel. ¿Qué pasó? Volvemos a Yopal. Ahora yo soy Salmanasar, estoy aquí en Yopal y voy a conquistar a Aguazul. Conquisto a Aguazul, me traigo la gente de Aguazul, mando unos para Padiaripor, mando otros para Pore, mando otros para Nunchía, y luego agarro a la gente de Nunchía, gente de Pore, de Padiaripor, y la mando para Aguazul. Quiere decir que ahora la tierra de Samaria está llena de gente extranjera, donde antes pertenecía al territorio de Israel. Por ahí ustedes van entendiendo un poquito por qué los judíos y los samaritanos no se querían. Porque los judíos decían, ya ustedes no son Israel. Y los de Samaria decían, nosotros sí somos. Ustedes ya no son Israel. Ustedes ya están mezclados con esa simiente de gente del linaje real. Vino la dispersión. Luego de Salmanasar vino Senaquerib, otro rey, vino del 704 al 681. Y Senaquerib trató de invadir Jerusalén. Eso lo vamos a encontrar por allá en el libro segundo de las Crónicas. Cuando Senaquerib vino y mandó a Rabsacés y le decía, voy a derribar esta ciudad y voy a darles a comer estiércol y a beber su propia orina. Y dice la escritura que Ezequías oró al Señor y entonces Senaquerib tuvo un problema y tuvo que devolverse y posteriormente fue asesinado por sus propios hijos. Dios salvó a Jerusalén. Pero ¿qué era lo que estaba pasando allá internamente? Bueno, Senaquerib decidió trasladar la capital de Asiria a Nínive. Y en Nínive se impulsó un programa allí de obras públicas. Así que ahora la capital no iba a ser Netrut, sino que iba a ser Nínive. Y a Senaquerib, y la Biblia registra esto, después de Senaquerib reinó Asarhadón. Asarhadón era el hijo más tonto que tenía Senaquerib. Y por influencia de su esposa,